Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos los audiolibros del pastor Oxupar. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a continuar con el audiolibro El arrepentimiento y la fe. Les recuerdo que esta es una retransmisión de los capítulos y de los audiolibros debido a que ustedes nos han solicitado que lo hagamos y bueno, respondiendo a sus peticiones, esperemos que les guste esta retransmisión de los audiolibros del pastor Oxupar. Comenzamos con El arrepentimiento y la fe. No debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho como robar, asesinar, adulterar y mentir, porque aunque lo hagamos toda la vida, continuamente descubriremos nuestra maldad sin poder hallar el fin. Por eso hoy en día los religiosos cometen pecados y se arrepienten, otra vez cometen pecados y vuelven a arrepentirse. Siempre están repitiendo lo mismo como un ciclo sin fin. Hay arrepentimientos como el de Judas Iscariote y como el de Pedro. Judas Iscariote vendió al Señor y Pedro lo negó. Los dos cometieron pecado, pero Pedro, a través de ese suceso, se negó a sí mismo completamente. Ya no creía en su propio pensamiento y lo desechó de sí mismo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Desde aquel momento, Pedro no creyó en sí mismo, aunque en él se levantaban muy buenos pensamientos y había un muy buen corazón, pero él creía solamente en la palabra de Dios y en ella se apoyaba. Hoy en día muchas personas se arrepienten de haber robado, adulterado y mentido, pero no se niegan a sí mismos, no desechan su pensamiento y continuamente viven conforme a su concepto. Amados, supongamos que tengo amistad con un estafador. Un día él se me acerca y me dice: Pastor Park, hagamos un negocio juntos. Si usted invierte $100,000, yo también lo haré. Entonces yo aporto mis $100,000 y ese estafador robó mi inversión y escapó. Fui engañado por ese estafador. Tiempo después, esa persona vuelve a buscarme. Entonces yo le reclamo: Oye, la vez pasada, ¿por qué me estafaste? Esa persona me pide perdón y luego me engaña para que caiga otra vez. Lógicamente tendré desconfianza porque ya me estafó, pero si creyera nuevamente en él, otra vez caería en su trampa. Si un estafador nos engaña, tenemos que pensar y no creerle más porque es un estafador, ¿cierto? Si alguien después de ser engañado vuelve a creer en esa persona, volverá a caer. Una vez una hermana de la congregación se encontró con un estafador. Ese hombre la engañó para que se casara con él y luego se llevó todos sus ahorros. Después de escucharla, supe que era un estafador y se lo advertí a ella. Hermana, me parece que no es tan buena persona. Pastor, creo que él es muy buena persona, me decía. De ninguna manera, le decía yo. Entonces, ¿por qué él antes lo hizo?, le dije. Pastor, en aquel momento él no tenía una buena condición económica. Por eso, esa hermana fue nuevamente víctima de ese hombre. ¿Me hago entender? No es que no deba creer solamente en lo de la estafa, sino que no debe creer completamente en ese hombre. De la misma manera pasa en la vida espiritual. No es que me arrepienta solamente de robar, adulterar, mentir, sino que debo volver a creer totalmente en mí mismo. Por eso Pedro se arrepintió de su sí mismo. En Isaías capítulo 55 versículo 6 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Como dice Pedro, él dejó su camino y sus pensamientos, pero Judas Iscariote no se desechó a sí mismo. Solo quería dejar el pecado de haber vendido a Jesús. Judas Iscariote creía en sí mismo, por eso escuchaba su propia voz interior. Tú vendiste a Jesús, mátate, mátate, mátate. Al final, cuando él escuchó su voz, obviamente se mató. Antes, en mi vida de creencia, siempre iba a la iglesia, pero cometía pecados y pedía perdón. Cometía pecados y otra vez pedía perdón. Hasta que un día, Dios me dio su gracia y se abrieron mis ojos para mirar a mí mismo.
Antes yo pensaba que era bondadoso, sincero e ingenuo, pero cuando miré con los ojos del Señor, me di cuenta que yo era muy vil, inmundo y un hombre muy perverso que tenía desconfianza en mí mismo. Como yo era un hombre perverso y cruel, por eso me deseché, y desde aquel momento, la palabra de Jesús penetró en mi corazón por la fe. Amados, ustedes creen en sí mismos. Cuando la palabra de Dios está de acuerdo con su corazón, la reciben, y cuando no, la rechazan. Si ustedes viven conforme a su propio corazón, no podrán tener la verdadera vida de creencia. Si se arrepintieran de vivir conforme a su propio corazón y de tener la confianza en sí mismos, lograrán el verdadero arrepentimiento y se levantará en ustedes la fe real hacia Jesús. Ahora leeremos en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 22. Bueno, ¿ya lo encontraron? Ahora sí vamos a leer. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amados, esta vez estamos compartiendo sobre el arrepentimiento, la fe y la vida de creencia. Cuando me encuentro con las personas, converso con ellas, y aunque han tenido una vida de creencia por muchos años, me preguntan sobre los problemas de la vida espiritual que no han podido resolver. Hoy en la mañana, después de terminar el sermón,
conversé con una señora que me parecía que era muy sincera, que creía con todo su corazón. Ella sabía que Jesús fue crucificado por sus pecados, sabía que sus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, pero no podía establecerse en la fe. Estaba afligida, por eso vino a la campaña. Mientras conversaba sobre la vida de creencia, aunque yo no podía revisar profundamente su condición espiritual, le dije: señora, en su caso, antes de pasar por el arrepentimiento verdadero, usted tenía demasiado conocimiento. No solamente he encontrado a ella, sino a muchos más casos como este. Por ejemplo, cuando se entra a la escuela primaria, hay un material que se debe estudiar en el primer grado, otro para el segundo, otro para el tercero y así sucesivamente. Obviamente, poco a poco los alumnos van aprendiendo. Pero la iglesia no es igual que un colegio. Cuando el pastor predica, están sentadas en el mismo lugar las personas que han conocido al Señor hace 10 años y otras recién llegadas a la iglesia. La predicación es igual para todos. En la vida espiritual hay orden en el proceso. Los miembros de la iglesia reciben todo tipo de teoría que les parece buena y no hacen distinción. Por esa causa, finalmente, tienen una gran confusión. Por eso, en algún momento, creen y tienen fe de poder llegar al reino de Dios, y en otro momento piensan: ¿cómo voy a llegar al reino de Dios en esta condición? En un momento se sienten perdonados por el Señor de todos sus pecados, y en otro momento, todavía tienen el pecado en su corazón. Esta situación es la razón por la que no han tenido la oportunidad de progresar en las etapas de la vida espiritual. Siempre en la Biblia, antes de hablar sobre el recibir el perdón del pecado, habla de que es indispensable arrepentirse. Arrepiéntanse y luego reciban el perdón del pecado. Así debe ser. Pero la gente no sabe qué es el arrepentimiento verdadero ni qué es la fe verdadera. Por lo tanto, saben bastante de la Biblia, saben que Jesús murió por sus pecados, que limpió toda su condición del pecado pasado, presente y futuro, pero la vida y el Espíritu de Dios no pueden entrar en ellos y no pueden obrar en sus corazones. Aunque sepan muchas cosas, no tienen fuerza, son débiles, sienten que les falta algo. Esta mañana compartimos sobre el arrepentimiento de Judas Iscariote. ¿Qué era lo que Judas no sabía? Realmente necesitamos arrepentirnos, pero no robar, de adulterar o de mentir. Por ejemplo, cuando una persona está enferma de lepra, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Que se le caigan las cejas? ¿Que se le partan los dedos? ¿O que ya no tenga más sensibilidad en sus nervios? ¿Eso es el problema? ¿Por qué se le caen las cejas? ¿Por qué se le caen los dedos? ¿Por qué se parten los dedos de los pies? ¿Por qué se parten hasta los brazos? ¿Por qué no tiene más la sensibilidad física? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que el rostro se desfigura? O, no sé, ¿por qué se le cae la nariz? Todo esto es por la enfermedad de lepra. No es suficiente que un leproso se esfuerce para que no se le caigan las cejas. Tampoco funciona utilizar un curita para sostener los dedos para evitar que se caigan. Tampoco puede estirar el rostro desfigurado. Lo que se necesita es curarse radicalmente de su enfermedad. Después de Adán y Eva, todos se contaminaron de la enfermedad del pecado. Aquí hay muchas personas, ¿cierto? Si miramos a los niños podemos verlos muy amorosos, pero aunque se vean así, en su corazón se está levantando la maldad. Mientras los crían, son muy lindos, pero aún así surge la maldad en su corazón. ¿Cuál es? La semilla del pecado. Cuando pastoreaba en Dayong, había un preescolar en nuestra iglesia y los niños se veían muy amorosos. Cuando regresé de una campaña en los Estados Unidos, yo le compré a los niños chocolates y se los di. Los niños estaban muy contentos. Cuando miraba a los niños comer chocolate, se veían muy amorosos. Una vez observaba a los niños jugar en el parque. Algunos de ellos estaban jugando en el campo de arena y allí había columpios. De repente un niño cogió un puñado de arena y lo lanzó encima del cabello de otro. Luego lo empujó. Yo pensaba, si un niño es tan lindo, ¿quién metió ese corazón en él? ¿De dónde salió ese corazón? Aparentemente los niños se ven muy bonitos, pero en el fondo no lo son. En ellos está escondido todo tipo de maldad. Amados, cuando los miembros de la iglesia llevan la Biblia al culto el domingo, cuando saludan al pastor, se ven muy nobles. Pastor,
¿cómo está? ¿Es cierto? Pero realmente, el hombre no es bueno. Actualmente pastoreo en la iglesia Gangnam. El pastor anterior se llamaba Min Jong-moon. Aparentemente él se veía muy ingenuo y muy puro. Cuando yo me comparo con ese pastor, me falta mucho. Un día estaba leyendo la Biblia. Todo hombre es mentiroso. Yo pensé, ¿el pastor Moon también es mentiroso? Sí, la verdad es que sí. En la Biblia está escrito que todo hombre es mentiroso. Eso incluye al pastor Moon. Si una persona es mentirosa, ¿cómo se puede ver tan ingenua? Cuando me di cuenta, él era más fingidor que yo. No sé dónde estará ahora ese pastor, la verdad. Ningún hombre es bueno, solo que hay mucha gente que aparenta ser muy noble, fiel y de buena conciencia, pero ningún hombre es fiel y sincero. Realmente el hombre esconde su maldad, su perversidad, solamente se preocupa por los pecados que cometió, como son la mentira, el adulterio y el robo. Anoche compartimos sobre el arrepentimiento de Simón Pedro, quien no se arrepintió por haber negado al Señor Jesús 3 veces, sino que se arrepintió sobre sí mismo. Ah, sí, yo soy vil, yo soy así, soy inmundo. Pero Judas Iscariote, después de vender a Jesús, se arrepintió, y muy afligido devolvió el pago de la venta de Jesús en el templo. Él se arrepintió por haberlo vendido, pero no se arrepintió por reconocerse a sí mismo inmundo y vil desde su origen. Él no sabía que no podía tener la confianza en sí mismo, por eso caminaba conforme a su propio pensamiento. Cuando yo predico sobre este tema, ustedes me preguntarán, entonces, si yo no vivo según mi pensamiento, ¿cómo puedo vivir según el concepto de otra persona? Pastor, no entiendo. Si yo no vivo según mi pensamiento, entonces, ¿de qué manera puedo vivir? Ya, vamos a pensar en lo que esta noche leímos sobre Pablo. Hechos nos habla en el capítulo 26, del versículo 9 al versículo 10. Dice así, yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. En este pasaje está escrito que Saulo, Pablo, dijo, yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. En el corazón de Pablo había un pensamiento, debo estar en contra de Jesús, debo perseguirlo, tengo que capturar y matar muchos creyentes de Jesús. Surgían muchos pensamientos y él los creía razonables. Los seguidores de Jesús son mentirosos. Ya Jesús murió. ¿Cómo podrá resucitar? ¿Están mintiéndonos? Ese tipo de persona debe morir. Todo eso era lo que él pensaba. Cuando lo miraba, estaba seguro de que eran mentirosos, de que eran una secta. Pero ¿quién metió ese pensamiento que surgió en el corazón de Pablo? Obviamente, el pecado lo metió Satanás. Pero Pablo no se daba cuenta de que su pensamiento era incorrecto. Una vez fui a la iglesia de nuestra misión en Daegu. Allí un pastor se me acercó y me dijo, Pastor, mi hermano vino acá, pero no quiso entrar. Él está en el carro. ¿Usted puede atenderlo un momento? Yo le dije, claro que sí, no hay ningún problema. Cuando salimos y llegamos al microbús, estaba allí sentado el hermano del pastor con su esposa. Yo lo saludé. ¿Cómo están ustedes? Ellos estaban sentados muy quietos y yo los invité a la oficina para que habláramos. Apenas comenzamos la conversación y rápidamente ese hermano me contó, Pastor, yo robé. Entonces yo tenía mucha curiosidad. Quería saber qué era lo que él había hecho y me comenzó a narrar detalladamente aquel suceso. Hace poco tiempo, él había sido despedido de su trabajo. Cuando él salió de la compañía decía orgullosamente, bueno, puedo trabajar en cualquier otra compañía, no me preocupo, pero no le era fácil sostener su vida. Después, entró en una compañía de vigilancia en un conjunto de apartamentos. Mientras él trabajaba allí, las señoras del conjunto lo menospreciaban demasiado. Anteriormente su trabajo era muy bueno, pero como vigilante, él se sentía muy humillado. Por eso no pudo trabajar más. Humanamente tenía un gran enojo contra su ex jefe, quien lo había despedido.
tenía muchísimos pensamientos de odio contra él. Un día él planeó hacerle daño a su ex jefe y por eso llegó al conjunto de apartamentos donde él vivía. Al llegar tocó el timbre del apartamento de lado y le preguntaron desde adentro: ¿Quién es? Respondió: vengo del departamento de mantenimiento del conjunto. Cuando le abrieron la puerta, él observó que la señora estaba sola. Por eso sacó un cuchillo y amenazándola por el cuello le dijo: deme el dinero. Como ese era su primer robo, él tenía mucho miedo y pensaba: si esa mujer me ataca, ¿qué voy a hacer? Si ella grita, ¿qué voy a hacer? Por eso primero la amenazó con un cuchillo y luego ató sus manos detrás del cuerpo. Después, para que ella no gritara, le tapó la boca. Hasta ese momento, esa señora parecía muy tranquila, pero de repente, cuando él estaba tapando la boca, ella le mordió la mano. Rápidamente, él comenzó a sangrar y sin saber qué tenía que hacer, escapó del apartamento. Cuando regresó al sitio donde había dejado el carro, este ya no estaba. La policía de tránsito se lo había llevado, porque había cometido una infracción por mal estacionamiento. Cuando él regresó a la casa, le contó a su esposa lo que había sucedido. La esposa le dijo: mi amor, ¿tú qué querías hacer? ¿Por qué hiciste eso? Ya nos arruinamos. Ellos lloraron toda la noche. Estaban muy preocupados y sentían que pronto iba a venir la policía en su búsqueda. En aquel momento ellos pensaron: el pastor Oxu Park dirige campañas en el exterior. Si le contamos nuestra situación, él nos podrá ayudar para refugiarnos en el exterior y así saldremos de Corea y no regresaremos. Ese mismo día yo leí Lucas 15. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en los pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquel día leí ese pasaje. Antes de nacer de nuevo, cuando leía la Biblia pensaba: la Biblia está escrita de esta manera, pero después de recibir la salvación y el perdón del pecado, desde el momento en el cual Jesucristo entró a mi corazón, el Señor me comenzó a revelar su palabra por medio de la Biblia. Mientras yo leo el relato sobre el hijo pródigo en Lucas 15, ¿qué me imagino? Me imagino un cuadro bien agradable. Amados, cuando ustedes pintan unas flores rosadas, tienen que dibujar las hojas de esas flores de color verde en su fondo, para que sobresalgan. Aunque el color de las flores es muy lindo, no se puede pintar una flor solo de rojo. Un día en clase de artes plásticas, el profesor trajo una hoja blanca a cada niño y le dijo que pintara algo. El profesor le dijo a un niño: ¿qué es esto? ¿Por qué no has dibujado nada? El niño respondió: sí, yo sí hice un dibujo. El profesor le dijo: ¿qué dibujo? El niño contestó: yo pinté un paisaje en donde estaba nevando. ¡Qué bueno! Pero por favor, dibuja sobre otro tema, respondió el profesor. Luego ese niño pintó todo el papel de negro y el profesor le preguntó: ¿ahora qué es esto? El niño le respondió: yo pinté la pizarra. Al pintar hay una norma. A través del color complementario sobresale el color contrario.
En Lucas 15, verdaderamente salió el color complementario al escenario en donde el hijo pródigo comía algarrobas con los cerdos y donde usaba vestidos sucios. Estando en la porqueriza era muy cruel, oscuro y miserable. Pero luego aparece un escenario muy glorioso y luminoso, donde el hijo pródigo participa de la fiesta, usa zapatos nuevos, se viste mejor y se coloca el anillo. En Lucas 15 aparece una hermosa obra en la cual se combinan dos escenarios. El día, cuando leía la Biblia, surgió en mí una idea. Por una parte, el hijo, ¿por qué tuvo que vivir miserablemente en la porqueriza? Y por otra parte, ¿por qué pudo participar gozosamente en la fiesta? La Biblia quiere hablarnos claramente de que hay una diferencia entre el trabajo del hijo y el trabajo del padre. Cuando el hijo pródigo trabajaba en algo, según su esfuerzo, el resultado era comer algarrobas en la porqueriza, aguantar frío, estar sucio, llegando así a confesar que moriría de hambre y siendo este un escenario miserable. Pero cuando él regresó a su padre, habló. Rápidamente se quitó su ropa andrajosa y se colocó el mejor vestido. Yo me imagino que el padre, cuando le dijo a sus siervos que le pusieran a su hijo el mejor vestido, ellos no solamente hicieron esto, sino que también lo llevaron al baño para ducharlo con agua caliente, le quitaron la mugre del cuerpo, lo afeitaron, le sacaron, le ofrecieron ropa interior nueva, le pusieron el mejor vestido y luego lo presentaron perfectamente delante del padre. Enseguida la palabra del padre fue: pongan el anillo en su dedo. Él es mi hijo. Luego seguramente dijo: póngale sus zapatos, maten un becerro gordo y preparen la fiesta. Por medio de esto yo pensé sobre la vida de creencia. Esto es la vida de creencia, así debe de ser. Cuando trabajamos por nosotros mismos, la consecuencia es la mísera muerte, pero el resultado del trabajo del Padre es verdaderamente glorioso. Desde aquel día, cuando buscaba, me daba cuenta que en todos los 66 libros de la Biblia, el resultado del trabajo del hombre al hacer algo era miserable, pero cuando Dios trabajaba el resultado, era maravilloso. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más del audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark. Espero que les haya gustado y si es así, recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del correo info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera pueden visitar la página que se llama misionbuenasnuevas.org. Ahí ustedes podrán encontrar diferente información acerca de la misión y de las labores que nosotros realizamos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.